Entonces, si quieren me indican qué dudas tienen ustedes esencialmente en la asignatura. ¿Alguna temática? Si quieren vamos al aula. Yo tengo muchas dudas con respecto a la aplicación de los problemas. He estado revisando como trabajando en el autoaprendizaje, am, pero realmente la aplicación de ciertos problemas me genera bastante dificultad. Ya, la contextualización más bien, ¿o no? Sí, por ejemplo, en problemas, no sé, como eh, haya el valor máximo. Cuando entiendo que haya el valor máximo, entiendo que me está pidiendo el vértice de una función Ah, cuadrática. de la parábola. Sí, pero hay veces que empieza la relación del ingreso en relación al costo, pero también al precio. Entonces, ahí es cuando yo a la final no sé cómo, qué fórmula quizá emplear. Ya, perfecto. Entonces, pero básicamente van con funciones, ¿no es cierto? Las complicaciones que me indican, con función cuadrática, creo. ¿Sí o no? Sí, por Pero, ejemplo, estuve revisando el material que hay ahí en el aula. ¿ya? Hay un ejemplo con respecto al tema de la sangre. La verdad no lo entendí. Ya, ese, ¿en cuál día está? ¿La 10 u Mm, otra? Hay en función cuadrática. ¿Acá? Sí, En el apunte, básicamente. Lo ven bien, ¿no es cierto? ahí, ahí como que empieza como el tema del problema y al finalizar en la hoja 7 da la respuesta, pero Sí, realmente no lo comprendí. sí. El material del 100 creo que viene primero con una parte como de motivación, ¿sí? En el sentido de que el contenido que van a ver sigue aplicable en la realidad, digamos, y obviamente da como la introducción, después se ingresan todos los conceptos, ¿no es cierto? Y da respuesta al mismo problema. ¿Sí? Por eso cierra después con la solución. ¿Ya? Pero puedo explicar incluso acá del mismo apunte, que está acá, eh, porque acá que pedía ustedes son, acá hay la velocidad de la sangre, ya, está dado por esa fórmula, ¿sí? La velocidad. Donde C una constante, ¿sí? Cuando digo constante es un número, R el radio de la arteria, ¿sí? O sea, si el ancho de o sea, la arteria como círculo, el radio igual se mide del centro a cualquier extremo del círculo, Sí, ¿sí? ¿Cierto? Eh, y R minúscula, está, ya, y acá esta hinchazón, digamos, son el R minúscula, el radio menor, ¿cierto? Ya, y después dice, me da un valor para C, un valor para R, ¿ya? Y dice que calcule la velocidad de la sangre. ¿Ya? Y el radio es igual el radio menor y el radio menos, o sea, está en la mitad tapado, digamos, ¿cierto? Entonces hay que reemplazar acá en esta fórmula, ¿sí? A ver, voy a poner una pizarra, y ahí vamos contextualizando un poquito más. Un segundo, me faltó la pizarra.
Ya, entonces, acá me da una función que depende de R minúscula, ¿ya? En vez de X le ponen R, ¿sí? Donde C por R cuadrado menos R medio. ¿No es cierto? Ya. Entonces, pero justamente ya me dan el valor de C. C es un número, que es 1.76 por 10 elevado a 5, por R al cuadrado, que el radio vale 1.2 al cuadrado, menos R medio. Pero justo dice calcula la velocidad de sangre en un punto medio de la pared. ¿Sí? Entonces quiere decir que el radio con el R minúscula tiene que ver justamente a dónde va a llegar a la mitad. Entonces va a ser la mitad del radio mayor. ¿Ya? Y como está al cuadrado, porque es menos R minúscula al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Repito, el C es igual a 1.76 por 10 elevado a 5. El radio mayor es igual a la arteria, ¿no es cierto? Es 1,2 y el radio, ¿no es cierto? Es menor, es la mitad porque está al medio, ¿no es cierto? 1.2 partido por 2. ¿Sí? Entonces reemplazo los valores. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Alejandra, Valentina. Sí, sí. Ya. Bien. Entonces, justamente acá, ya cuando reemplazo el valor de R, estoy evaluando la función. ¿En dónde? En R mayúscula medio, ¿sí? En 1,2 medio, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué lo podemos calcular? Bueno, y lo que viene es calcular nomás eso. ¿Sí? Esto es 0,6, ¿no es cierto? Yo tengo una consulta. ¿Sí? Quizá manejarlo en modo fraccionarios a veces es un poco complejo. Hay 1.2 entre 2 me da 0.6. Yo podría manejarlo igual como 0.6 en vez de manejarlo como fraccionario. Sí, sí. De hecho, cuando ya está acá, yo estoy haciendo un paso más, pero yo lo puedo ingresar en directo a la calculadora. Ya, ok. O sea, la calculadora, voy a simularlo acá con la calculadora que tenemos en el computador, ¿cierto? Sería 1.76 por 10 elevado a 5, ¿sí? Por, y paréntesis, 1.2 al cuadrado, menos 0.6 al cuadrado. Y cierro paréntesis, y ahí doy igual, y me da el valor. Perfecto, gracias. ¿Ya? Ese sería más o menos. ¿Sí? Entonces acá después cuando ponemos esto igual a 190,08. 190.08. Voy a volver a la calculadora. 0,80. Es la velocidad de la sangre para ese ancho de arteria, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Pero eso es más bien la aplicación y la contextualización de ese problema. ¿Ya? Quizás lo que le podría aconsejar más es resolver los ejercicios que están en la guía. Ahí está lo mismo, ¿cierto? Si volvemos atrás, y quizás vemos ejercicio acá. ¿Sí? La mini guía, por ejemplo, la guía 10. Incluso ahí está con la solución. Con las soluciones. ¿Ya? Que también podemos hacer alusión. Un segundito, copiar esto. Podemos también hacer alusión a lo que es lo que le han preguntado a ustedes también en la cátedra de ahora. ¿Cierto? Uno siempre tiene que ir acá, por ejemplo, ¿dónde fui yo acá?
a evaluaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Información de carga 3 y la tabla de especificación. La tabla de especificaciones me indica lo que a mí me van a preguntar en la carga 3. ¿Sí? Aquí están los tres resultados de aprendizaje que ustedes tienen que lograr en la carga 3. ¿Sí? Modelar, resolver problemas de planteo a través de uso de sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? O sea, con ese contenido, y no lineales, con dos incógnitas. ¿Ya? Entonces va a haber un problema de eso. Plantear y resolver problemas del ámbito de la economía, ingeniería, biología o negocios, dependiendo de la especialidad de ustedes, ¿no es cierto? Mediante aplicación de conceptos y propiedades de la función lineal y cuadrática. ¿Sí? Y plantear y resolver problemas de crecimiento y crecimiento de población mediante aplicación de conceptos de la función exponencial y logarítmica. ¿Ya? Y ahí están las unidades que le van a evaluar. ¿Sí? En todas vienen esta tabla de gráfico. ¿Sí? Y la prueba va a ser de 5 preguntas de contexto. ¿Ya? Y después de eso, ¿no es cierto? Después de eso hay un ejemplo, ¿no es cierto? Que es de el estándar, ¿sí? Más o menos de las 5 preguntas que van a hacer. ¿Sí? Entonces hay un problema de sistema de ecuaciones que creo que lo resolvimos en la clase pasada, o sea, la tutoría pasada. ¿Sí? Hay otro de función cuadrática, obtener máximo. Creo que hicimos estos 4 problemas, creo, en la tutoría pasada. ¿Sí? Estaríamos pendientes. ¿Ya? Así que lo pueden revisar también en el video de la tutoría anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer quizá ahora? Es resolver algunos problemas acá de la guía. No sé si acaso tienen alguno en particular que consultar o vamos haciendo cualquiera de ellos. No sé. Vaya siendo cualquiera. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Comencemos con el primero. ¿Ya? Realmente me introduce algunos conceptos de... ¿Cómo se llama? Conceptos de... El ejercicio. Ya, ese ejercicio entonces. ¿Ya? Ya. Entonces acá dice, estudio en revelado que el metabolismo del azúcar en gramos, es la unidad de medida, ¿no es cierto? En que la sangre varía según el tiempo T, ¿sí? Que está medido en horas. ¿Ya? Entonces el T, la variable, ¿no es cierto? En este caso independiente, ¿sí? Porque esto es un ADT, ¿no es cierto? Depende de la hora. Está dado por esa forma. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno identificar acá qué es lo que mide la A. ¿La qué es lo que mide? ¿Qué mide la A? ¿El tiempo? No. No. T mide el tiempo, ¿cierto? T Sí. es el tiempo. Pero la A, ¿qué es lo que se vendría haciendo? Como tal el azúcar. ¿No es cierto? Los gramos de azúcar en la sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? Gramos de azúcar en la sangre. ¿Ya? Siempre hay que hacer ese ejercicio. ¿Sí? Bueno, generalmente uno lo ve como XY, ¿cierto? Este sería como el X y este sería como el Y, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero uno le puede poner cualquier nombre. ¿Ya? Entonces, ¿en cuántas horas? Bueno, cuando me pregunta ¿en cuántas horas? ¿Sí? ¿Qué me está preguntando? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo, ¿no es cierto? O sea, acá cuando tengo eso, me está preguntando por el valor de T. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo se observa 3 gramos de azúcar en la sangre de una paciente? Entonces, me da una ecuación ahí. Dice que A es igual a 0,3 gramos. ¿Sí? Está en la misma unidad de medida, gramos. Estamos bien. Ah, pero ¿qué es lo que es A? Esto está acá. Sería menos 0,1 por T al cuadrado. Punto, más 0,2 T más 0,6 y eso igual a 0,3, ¿cierto? Porque esto es A igual a 0,3. ¿Se entiende? Ya. Y esto se transforma en una ecuación. ¿Sí? ¿Qué tipo de ecuación se transforma? Una ecuación de segundo grado se puede igualar a 0. Hay que igualar a 0, ¿cierto? Esa es la forma de resolverlo. Entonces me quedaría menos 0,1 T al cuadrado
más 0.2t. Y este 0,3 pasa restando, entonces me queda más 0.3 y eso igual a 0. ¿Ya? Como ecuación, yo puedo amplificar, ¿no es cierto? Sumar, restar, ¿sí? De hecho, esto lo podría dejar como menos 1 partido por 10, ¿no es cierto? Porque 0.1 es menos 1 partido por 10, t cuadrado, más 2 partido por 10t, y más 3 partido por 10, eso igual a 0. ¿Y por qué? Porque yo puedo amplificar esto por menos 10, por ejemplo. ¿Ya? Y amplificar por menos 10 me queda, bueno, menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y me queda 10 dividido por 10, 1. Entonces me queda t cuadrado. Acá también se van a simplificar los 10. Y me queda, con el menos acá, me queda menos 2t. Y acá también se simplifican los 10. Y me queda menos 3 igual a 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos ok? Sí. ¿Ya? Eso para no trabajar quizás con estos números decimales. Y acá tenemos dos formas de resolverlo, o con fórmula o factorizando. ¿Sí? Siempre es más rápido factorizando. ¿Sí? Es importante aprender las dos porque recordemos que también la prueba es con tiempo. ¿Sí? Y como es con tiempo, yo tengo que buscar siempre el método que es más rápido. En este caso, factorizando el método más rápido. ¿Ya? Si yo quiero factorizar, tendré que buscar dos números que multiplicados me den menos 3. Como la multiplicación es negativa, es un número positivo y otro negativo. ¿Ya? Y de tal forma que la suma me dé menos 2. ¿Tienen alguna referencia para eso? 1 por 3. 1 por 3, a ver. Entonces sería t. Ahora uno es negativo, dijimos, y el otro es positivo. ¿Cuál Sí. podría ser? ¿Cuál podría ser el positivo y cuál sería el negativo? El negativo debería ser el mayor, ¿o no? En este caso, ¿sí? Menos 3 y más 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces vamos a comprobar. 1 por menos 3 son menos 3. Bien. Y 1 menos 3 son menos 2. Así que estaría bien. ¿Ya? Y cuando multiplicamos, porque esto es un número, este es otro número, cuando multiplicamos dos números y da 0, es que cualquiera de los dos podría ser 0. ¿Sí? O sea, t más 1 debería ser 0, o bien t menos 3 es igual a 0. Y como son ecuaciones lineales, dejamos acá, me queda t igual a menos 1 o t igual a 3. Y ahí tengo la solución. ¿Sí? Estos t están en horas, recuerden que está en horas. ¿Sí? Incluso acá podría decir, no sé, 120 minutos. 120 minutos son 3 horas. Por eso es importante ahí la unidad de medida. ¿Ya? Perfecto. ¿Las dos soluciones me sirven? No, ¿Por qué no? porque el 1 está negativo. ¿Ya? ¿Y qué vas a ver con eso que esté negativo? Que el tiempo no puede dar negativo. ¿No es cierto? Una porque no es negativa, o sea, yo no voy a decir, o sea, podría interpretarlo esto como hace una hora atrás, ¿no es cierto? Claro. Logramos esto, ¿no es cierto? Pero no está formulado de esa forma el problema, ¿sí? Depende del Entonces, contexto de la pregunta, ¿verdad? exactamente, justamente, del contexto de la pregunta. ¿Ya? Entonces yo me quería solamente con t igual a 3. Entonces, la solución acá sería 3 horas. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, Disculpe, ¿qué guía era esta? era la guía 10, creo que era. Sí. No, guía Ya. 13 dice. 13. Pero en el aula creo que decía 10. A lo mejor la semana 10. Ah, puede ser. Puede ser. Sí. ¿Sí? Esa es la semana 10. ¿Ya? Hicimos el problema número 1. ¿Vamos por el 2 o seguimos con otro? No sé. Vamos con el 2, ¿no? ¿Ya? ¿Qué opinas de los? Perfecto. Vamos con el segundo. Cualquier duda que tengan me van diciendo. Ya. Y si una población crece como una función de ese tipo, ¿sí? Fíjense que esa función, ¿qué tipo es? Una función Cuadrática.
cuadrática, perfecto, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta que es cuadrática? Porque el grado de ahí, ¿no es cierto?, es 2, ¿cierto? Entonces, cuadrática. ¿Ya? Es importante determinar qué tipo de función es, porque la gráfica va a relacionar mucho con la gráfica, ¿sí? Si es lineal, son rectas, ¿cierto? Depende de la pendiente. Y si son cuadráticas, son parábolas. ¿Sí? Se puede ver. ¿Ya? Ahora, esta como gráfica, esta podría ser... Un segundito. Podría ser así la gráfica, o así. ¿De qué depende? Del número que multiplique al x cuadrado, en este caso el k. Si el k es positivo, es así, y si el k es negativo, es así. Y si el k fuera cero, por ejemplo, si le pusiéramos un caso que k fuera cero, que no puede ser, ¿no es cierto?, sería una recta. ¿Sí? Porque desaparece el término al cuadrado. ¿Ya? Pero sí, el k tiene que ser distinto de cero, para que siga siendo una cuadrática. ¿Ya? Eso Eso lo significa entienden. que tiene que ser mayor que 0. Mayor que cero o menor que cero. Por eso es distinto de cero. Puede ser menos 2, puede ser 1, 3. El único número que no puede ser es 0. Ok. ¿Ya? Ahora, como el K dice que es el número inicial de bacteria, no podría ser negativo. ¿Sí o no? No podría darse que este caso. ¿Sí? Por tanto, tampoco esto, y solamente me quedaría con ese caso. ¿Sí? Porque es un número de bacterias. Y X es el tiempo en minutos, ¿ya? La unidad de medida en minutos, ¿no es cierto? Si la colonia posee inicialmente 5 bacterias, determine cuántas bacterias habrá en 7 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo acá cuando dice la colonia posee inicialmente 5 bacterias? ¿Qué me estará entregando ahí? ¿Qué creen ustedes? Alejandra, Valentina. No, ni idea. Ahí yo ya colapsé. ¿Sí? Pero mire, lean el problema. Hay que leerlo con calma. ¿Qué es lo que era acá? ¿Qué es lo que era acá? La población de bacterias. Sí, pero no es la población de bacterias, no es el número inicial de bacterias. O sea, el comienzo de bacterias. Eso es el K, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que es el X? ¿Qué es lo que es X? ¿El tiempo en minutos? El tiempo en minutos, ¿cierto? ¿Ya? Por eso, igual que en el ejercicio anterior, es bueno que indique qué son cada una de las variables, ¿ya? Para poder después interpretarlas bien. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen que inicialmente hay 5 bacterias, ¿qué me está diciendo? Inicialmente 5 bacterias, ¿qué me está diciendo? ¿Le está entregando el valor de K? El valor de K, exactamente. El K es igual a 5. Entonces. ¿Sí? Entonces, si el K igual a 5, mi función va a quedar de la siguiente forma. Va a decir, K, que sería 5, X cuadrado, más 3X, más más 3X no, era parece. Sí, esa es mi función cuadrática, ¿sí? Porque hemos encontrado el valor de K en la misma contextualización. ¿Ya? Entonces, y vamos a lo que nos preguntan acá. ¿Sí? ¿Qué nos están haciendo la pregunta acá? ¿Cuántas bacterias habrá en 5 minutos? ¿Cuántas bacterias habrá en 5 minutos? Entonces, ¿ahí qué me está preguntando en realidad? ¿Qué quiere preguntarme ahí? X el tiempo. ¿Le está preguntando por el tiempo? No, ¿cuántas bacterias van a haber? ¿Cuántas bacterias? ¿Sí? O sea, ¿cuántas bacterias? ¿No es cierto? Y me está diciendo en 7 minutos. O sea, ¿qué me está dando esos 7 minutos el valor de X? ¿No es cierto? Porque X es el tiempo. ¿Sí? Si X es igual a 7, ¿cuántas bacterias hay?
o sea, me está preguntando por f de 7. ¿Sí? Perfecto. Y entonces, respondemos a esa pregunta, f de 7, o sea, como acá era f de x, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Donde aparecía una x, hay que poner un 7. ¿Sí? Si acá le pongo un triángulo, donde aparece una x, poner un triángulo. ¿Sí? Entonces f de 7, ¿qué hacer? A 5 por 7 al cuadrado más 3 por 7. ¿Sí? Bueno, y ahí lo puedo meter en la calculadora, o puedo hacer el cálculo, ¿cierto? Pero si lo meto en la calculadora, recuerden meter todos los cálculos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, sería 5 por 7 al cuadrado, ¿no es cierto? Más, sin apretarle igual, más 3 por 7, porque la calculadora va a respetar las multiplicaciones y la suma. Y me da 266. 266. Esto sería bacterias. ¿Perfecto? Acá quizás también ha sido bueno poner acá cuando ponemos f de x. F de x, ¿qué es lo que es? La cantidad de bacterias en x, el x está medido en minutos. En x minutos. Por tanto, acá la alternativa sería la D. ¿Sí? Felipe hizo una... Bien. Ahí Felipe le respondí su pregunta de los videos. Ya. ¿Seguimos con los mismos ejercicios? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Ya. Veamos esta. Estas son también, esta quizás es una pregunta típica de prueba también. Va con otro contexto, pero es muy similar. Entonces, recordemos que cuando yo tengo una función cuadrática, f de x igual a por x cuadrado, ¿no es cierto? Que esa es la que me define que es cuadrática, más bx más c, si tengo esta función. La gráfica de esta función puede ser así o así, ¿no es cierto? Dijimos, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? O convexa y cóncava, no sé cómo se la va a pasar a usted. Donde si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, entonces es de esa forma, y si el A es menor que 0, es de esta forma. ¿Sí? Esas son las gráficas más o menos en el plano cartesiano. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, bueno, justo acá alcanza el valor más bajo para la función. ¿Sí? Entonces ahí estaríamos encontrando un valor mínimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha alguien que dice algo? No. Perfecto. Ya. Y en cambio acá se encuentra un valor máximo. ¿Sí? ¿Y dónde se encuentra en realidad eso? Eso es el vértice. El vértice ahora. Entonces, cada vez que me pregunten en una cuadrática el valor mínimo o máximo, en realidad lo que me están preguntando es por el vértice de la parábola. ¿Ya? El valor, como el vértice tiene coordenada x, ¿no es cierto? De hecho, y el vértice tiene una ecuación. Si tengo la función de esta forma, el vértice tiene por menos b partido por 2a, que uno lo hace cuando factoriza, es el valor de x, y el valor de y es c menos b al cuadrado partido por 4.
Entonces, eso debería saber yo cuando me pregunten por valores máximos o mínimos. ¿Ya? Repito, esto es en cuadrática. ¿Sí? Porque en otras funciones, por ejemplo, que son exponenciales, de otra forma se calcula. ¿Sí? Dependiendo de la función, se calcula de forma distinta. ¿Eso está más o menos claro? Sí. Ya. Entonces tengo esta función que está acá, que es cuadrática, y si se dan cuenta, el valor de a, que es lo que a, el que acompaña el x cuadrado. ¿Cuánto sería? Menos 1000. ¿Sí? Y es negativo. ¿Sí? Y si es negativo, es así la gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí? Si la es negativo, es así la gráfica. O sea, va a tener un máximo. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque si acá me dijeran cuál es la utilidad mínima, no existe. ¿Sí? Porque si fuera este A positivo, por ejemplo, sería de esta forma. Perdón, como este es negativo, sería de esta forma, entonces no habría una utilidad mínima. Tendría que ser este valor, el que alcanza acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el A vale menos 1000, negativo. Entonces vamos a encontrar un máximo. ¿El B cuánto vale? ¿El B? Era lo 16. que... 16.000. 16. El B el que acompaña el X, ¿no es cierto? Y el C, el que no tiene nada con X, ¿qué sería? Si quieren lo pueden escribir por el chat. 48.000. Menos. Menos 48. Ah, Perfecto. No olvidarse el signo. Menos 48. ¿Ya? Un 0. ¿Ya? Entonces yo identifico el A, el B y el C, y con eso lo aplico en la fórmula. ¿Sí? Así voy a decir A, el vértice es igual a menos B, o sea, menos 16.000, partido por 2A. 2 por A son menos 2.000. ¿No es cierto? Coma. Después vendría la parte C, que C es menos 48.000. ¿Cuáles son no eso? Menos 48.000 menos b al cuadrado, o sea, 16.000 al cuadrado partido por 4a. ¿Sí? Y 4 por 1000 son menos 4.000. ¿Ya? Entonces, lo único que hice, reemplacé el valor de a, b y c en la fórmula que está aquí, del vértice. Bueno, y ahora hay que calcular. Menos por menos da más, y 16.000 partido por 2.000 son, ¿cuánto? 8.000. 8. Son 8. ¿Sí? 8 por 2 son 16, y como están por 1000. Si tengo dudas, repito nuevamente, ¿qué hago? Calculo. Digo ya, 16.000, 16.000 dividido por 8.000, perdón, por, profesor tuyo. No. ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo, no? De nuevo, 16.000 dividido por 2.000. ¿Ok? Ah, parece que metí más datos. 16.000. Ah, 16.000. Ahí sí. Dividido por 2.000. Ahí sí. 8. ¿Ok? ¿Ya? Pero también podrían multiplicar a mano, esto, 1000 por 1000 primero, que se van los 0, y después 16 partido por 2, 18, y menos por menos 2. ¿Ya? El otro sería, fíjense, menos por menos acá también va a dar más. ¿Sí? Entonces, acuérdense que primero hay que hacer la división y multiplicación, y después la suma y resta. Entonces acá me va a quedar menos 48.000 más, ¿sí? Porque ahorita menos por menos da más, y me queda 16.000 partido por, perdón, 16.000 al cuadrado, 16.000 al cuadrado dividido por 4.000. ¿Sí? Y eso me queda 64.000. 64. No, eso no es. 64.000. ¿Ya?
O si quieren eso es lo mismo decir que el B es 8, y 64. Ah, me falta un mil ahí. 64.000 menos 48.000. Entonces, de nuevo, si me cuesta eso, le resto 48.000. Y eso igual a 16.000. 16.000. Perfecto. Entonces, dice, ¿qué son estos 8? A ver, ¿qué sería ese 8? ¿Qué significa ese 8? La coordenada en X. Sí, pero ¿qué, en el contexto, qué representa? La cantidad de pacientes. Cantidad de pacientes. Muy bien. Cantidad de pacientes. ¿Sí? Acá lo dice. X representa la cantidad de pacientes. ¿Ya? ¿Y qué significa este 16.000? La utilidad máxima. La utilidad máxima, ¿no es cierto? Esta es la utilidad máxima, ¿no es cierto? Que se alcanza con 8 pacientes. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo 9 pacientes, voy a tener menos plata. O si tengo 7 pacientes, menos plata. La única, o sea, yo debería atender, por ejemplo, en este centro hospitalario, ¿no? Debería atender 8 pacientes todos los días. Si atiendo más o menos, se reduce la utilidad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, como dice, ¿cuál es la utilidad máxima? Entonces, la utilidad máxima son 16.000. Entonces, esta que está acá. Pero cuando un número es negativo, como tiene ¿Hay alguna duda, consulta? Alex parece que está mencionando algo, ¿no? Es decir, que cuando me preguntan la utilidad máxima, cuando yo hallo el vértice, es la respuesta que me da correspondiente al eje Y. Sí, porque justamente me está diciendo que sí, que nuevamente podríamos hacer el mismo ejercicio que antes. Uno debería hacer lo siguiente. Otro color. Naranjo. ¿Ya? Entonces yo debería decir, ya, ¿qué es lo que es X? Cantidad de pacientes. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es U de X? ¿Sí? U de X, ¿qué dice? Es la utilidad. ¿Sí? La utilidad dado X, que se entrega el X, pacientes. Profesor, ¿Sí? quería consultar, ¿cómo sería la gráfica de esta función? La forma. Ya. Es justamente la que está acá. Esta que está acá. ¿Sí? Voy a correr un poquito esto. Voy a hacer la gráfica. Creo que me corra todo. Creo que con ese espacio tengo. Acá voy a hacer la gráfica. ¿Sí? La gráfica debería ser así, ¿no? Entonces acá va lo X, que es la cantidad de pacientes, que no se considera el negativo, ¿cierto? Porque no pueden haber menos un paciente. ¿Sí? Entonces sería la I positiva. Y la utilidad, bueno, podría ser negativa, así que no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, ¿Esta parábola sería una parábola cóncava o convexa? ¿cómo se llama? Convexa, ¿no es cierto? No, cóncava, porque sería hacia abajo. ¿Sí? Convexo hacia arriba. Entonces acá tengo 8, que son 8 pacientes, y con eso alcanzo una utilidad de 16.000. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto, ese es el vértice. ¿Sí? Ahora,
Ojo que cuando el x vale 0, el y cuánto vale, o la función cuánto vale, menos 48.000. Ok. ¿Sí? Entonces, la gráfica debería ser más o menos así. No pasa por acá, porque no pueden haber pacientes negativos, repito. Y después acá decrece, así. Ahí estaría la gráfica ahora. Lo otro que se podría pillar acá, quizás la intersección con el eje X, que es haciendo esto igual a 0. Entonces, profesor, cuando x vale 0, intersecta el eje y en menos 48.000. Menos 48.000. Entonces, A lo que hay partir ahí es de... una pérdida. Lo que hace es que la utilidad me entrega beneficios y pérdidas. Ujú. Si la utilidad es positiva, me da un beneficio. ¿Sí? En este caso, me da un beneficio. Pero si acá me ha dado menos 16.000, lo que me está dando una pérdida. ¿Ya? Porque la utilidad va relacionada con los ingresos y con los costos. Entonces, en este caso, mi ingreso podría ser inferior a los costos que yo tengo. ¿Sí? ¿Qué otra información se podría sacar de esta función? Por ejemplo, a partir de cuándo habría una ganancia, cuando es Ya. el i mayor que 0, Sí. o cuando igualamos... El U mayor que 0 en realidad. Pero en este caso, como usted no resuelve en ecuaciones, lo que tendría que resolver es cuando esto se hace 0. ¿Sí? Ah, ok. Resolver esto igual a 0 y al resolver eso igual a 0 me va a dar este punto, ese punto Ujú. y este punto. ¿Sí? Entonces usted Ah, decir, ¿cuándo voy a tener un beneficio? O sea, supongamos, voy a inventar, acá vale 1 y acá vale, no sé, 14, por ejemplo. pero, ¿Ya? Entonces, si atiendo una persona hasta atender 14 personas, yo tendría un beneficio. ¿Ya? Yo si ok. atiendo 0 personas o atiendo más de 14 personas, sería una pérdida. Y eso es cuando la función se iguala a 0. Sí. Entonces, en rigor debería ser mayor que 0. ¿Ya? Pero repito, ustedes no saben todavía resolver inecuaciones, pero se puede ver se pueden apoyar con la gráfica y resolver ese problema. ¿Ya? Ok, muchas gracias. ¿Qué otra duda tienen ahí? ¿La prueba cuánto la tienen ustedes? Creo que en 2 semanas más, ¿no es cierto? El 26 de junio nosotros. Ya. Entonces igual queda harto tiempo ahí para sacar algunas dudas. Quizás para esa semana voy a poner otro horario más de tutorías, aparte. Entonces a lo mejor van a haber más instancias y así aprovechamos más el tiempo, ¿ya? Cercano a la carta. Ya, y ahora estamos medio justo en tiempo. Le estoy enviando por el chat una encuesta. Sería esa que está ahí, ¿ya? Donde solicitar lo primero que ingrese los root. ¿Ya? Esto es importante porque así nosotros hacemos registro de si acaso asistió, no asistió a tutoría y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces va a hacer seguimiento. Después eligen el curso, en este caso el MAT 100, que sería Matemática General, ¿cierto? La modalidad, que sería online. ¿Ya? Después contestan esas preguntas y lo ponen enviar. Y listo. Repito, en el chat le he echado dos links. Uno es donde están todos los videos de YouTube y donde va a estar este video también. ¿Ya? El mismo link de siempre, se van agregando. Y también en la segunda es justamente de la encuesta para que la puedan completar. Idealmente, ojalá la otra tutoría también traer algunos ejercicios propuestos también, si quieren. No sé si alguien quisiera proponer algún ejercicio o algo así. No sé si podemos hacer otro, profesor,
de los de la guía. ¿Ahora? Sí, sí podríamos también. Ya, resolvamos otro ejercicio. Como el último ejercicio. ¿De la misma guía? Pues yo creo, no sé mis compañeros qué piensan, pero yo creo que son las típicas preguntas que aparecen en las cátedras que no sabemos cómo responder. A ver, el otro día, tío, cuando nos juntamos con otro grupo, no sé si estaban ustedes, resolvimos repito, la estándar, la 1, 2, 3 y 4, pero no resolvimos esta porque era exponencial. ¿Han visto función exponencial o no? La vamos a ver hoy. Ah, la van a ver. Ya, entonces esperemos mejor entonces para la próxima tutoría para eso. ¿Sí? Para no... Ya, entonces podría ser de esta misma guía. ¿Sí? El profesor pero abrió otra guía. O de otra guía, no sé, usted me dice. Ah, no mentiras. ¿No que la misma? Sí, la misma. ¿Sí? ¿La misma? Esta de la que dice guía número 10. Ok. Ya, eso está bien. Entonces llamamos el 1, el 2, después ustedes pueden ir marcando y esta es de exponencial, así que no iría ahora, esta tutoría. Esta es de cuadrática. Quiero como hacer esa. Y nada, acá hay otra contextualizada. Estoy pasando, usted me dice esa. ¿Esa puede ser? ¿Cuál, la 8? Sí. La 8, ya, perfecto. Vamos a echar un poquito ahí para que vamos a escribir más. Bien, dice, suponga que después de un estudio detallado se determinó que la temperatura T, ¿sí? Entonces ya me está indicando, entonces, hasta que me acostumbre, T, la temperatura, que experimenta cierto cultivo de bacterias que atacan a un tipo de planta, varía en relación, ¿cierto? Y LT, ¿cierto? Sería 1 menos X, use TDX. TDX es igual a 1 menos X, X menos 1 al cuadrado. Perfecto. Ya. Y donde X es el tiempo medio minuto. ¿Sí? X tiempo medido en minuto. Minutos. ¿Sí? Entonces T es la temperatura en X minutos de la bacteria, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, siempre es bueno colocar eso para saber qué me están preguntando. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el tiempo máximo? Entonces, cuando me dice cuál es el tiempo, me están preguntando por X, ¿cierto? ¿Sí? En que alcanza la temperatura máxima, digamos. Entonces, nuevamente, como esta es una función cuadrática, y de hecho yo lo podría escribir de la siguiente forma, como t de x igual a 1 menos, siempre que hay un menos, sugiero poner un paréntesis, aparte paréntesis acá, y voy a desarrollar ese cuadrado binomio. ¿Ya? Entonces el cuadrado binomio de eso sería x cuadrado, ¿no es cierto? El cuadrado s por s y por 2, o sea, menos 2x, ¿ya? Y más 1. ¿Ya? Y ahí es importante ese menos, por eso era ponerlo ahí con paréntesis. Entonces acá me va a quedar 1 menos x cuadrado, este menos le cambia el signo a todo lo que está dentro, más 2x y menos 1. ¿Perfecto?
Bueno, ahí el 1 con el 1 se van y me queda menos x cuadrado más 2x. Así que también lo podría escribir de esa forma mi función. ¿Hasta ahí estamos ok? Sí. Entonces, como me preguntan por la temperatura máxima, ¿sí? En una parábola, en realidad, ¿qué me están preguntando? ¿O quería yo hacer la alusión? Cuando es cuadrática y tengo que calcular su vértice. ¿Sí? Y Cuando se recuerden, habla de máximo, ¿se habla de vértice? máximo de cuadráticas. Ya. ¿Sí? Que si es máximo de otra función, se calcula de otra forma. ¿Sí? Máximo o mínimo. ¿Sí? Entonces, la ecuación del vértice es menos b partido por 2a y c menos b cuadrado partido por 4a. Eso no es 4a. Perfecto. Ya. Esa es esa es la ecuación del vértice. Entonces, para ocupar esa ecuación, yo debería identificar de acá el valor de A, el valor de B y el valor de C. El del A, el que multiplica el x cuadrado, el B, el que multiplica el x, ¿cierto? Y el C, el que no tiene nada con x. Entonces, ¿cuánto valdría el A? Menos uno. Menos 1, perfecto, que acompaña el x cuadrado. Y como es negativo, ¿cierto? La gráfica es así. Entonces, justamente acá se alcanza el máximo. Profesor, disculpe, mi pantalla se ve negra. Y la mía también. ¿Cómo? Las pantallas son negras. ¿Cómo lo vertéis son negras? Ahora sí, ¿no? ¿No? Voy a dejar de compartir. Ahora sí. Y ahora más. Lo veo usted. Ahí sí. Sí. Ya. Ya. Entonces, el A dijimos que valía menos 1, negativo. Entonces me queda al máximo. ¿Sí? ¿El B cuánto vale? El, el B vale 2. Perfecto. El que acompaña el X. ¿No es cierto? Acompaña el X es el 2. ¿Y el C? Chévere. C. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya tengo identificado el A, el B y el C. Ya sé que el A es negativo, entonces así voy a conseguir mi máximo, que es justamente con la pregunta que está acá. Y reemplazo la ecuación del vértice. ¿Sí? Entonces voy a calcular mi vértice. Entonces el vértice sería menos B, menos 2, dividido por 2A. 2 por menos 1 son menos 2. Coma, C, que vale 0, menos B al cuadrado. B al cuadrado son 2 al cuadrado, que son 4, partido por 4A. 4 por menos 1, ¿sí? Porque la vale menos 1, Menos 4. menos 4. Por tanto, el vértice me queda, bueno, menos 2 partido por menos 2, 1. Y acá, menos por menos, da más, ¿no es cierto? ¿Sí? Y 4 partido por 4 sería 1. Bien. La pregunta mía, ¿qué significa este 1 y qué significa ese 1? Este 1 de arriba, ¿qué significa? ¿El máximo de tiempo? No. ¿Ese 1 acá? Sí. ¿No será la temperatura máxima? Porque puede ser que estos Ah, siempre son sí. X, T de X, ¿sí? Siempre son X, ¿cierto? Ujú. Entonces, X es el tiempo en minutos, ¿cierto? Tiempo en minutos. Y el de acá será la temperatura, temperatura en, ¿cuánto? Acá, en un minuto.
En este caso, me dice, ¿cuál es el tiempo? Me está preguntando por... Me está preguntando por este de acá, ¿no es cierto? Eso sería la respuesta número C. ¿Se entiende? Y si me preguntara cuánto es la temperatura máxima, no sé, eso está en grados Celsius, no voy a detallar eso. Bueno, 1 grado Celsius Fahrenheit. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, como les dije, la idea que en ese link que está al final, ¿no es cierto?, que envío en el chat, se pueden registrar como asistente de la tutoría y la tardecita yo voy a cargar en el otro link, ¿no es cierto?, este video, para que lo puedan revisar y hacer ejercicio. Si lo pueden reproducir todas las veces que quieran y todos. Gracias, profesor. ¿Existe la posibilidad que esta tutoría online se pueda hacer un sábado en horas de la tarde, de las 2? No lo entendí muy bien. De nuevo, por favor. ¿Esta tutoría es posible que se pueda abrir un sábado después de las 2, como más tutorías para poder reforzar antes de las... El sábado es difícil para mí. Podría ser quizás cercano a la cátedra. ¿Ya? Podrían poner eso quizás en el mismo cuestionario que está ahí. Le hice alguna, si acaso tienen alguna recomendación, entonces podrían poner eso. Quizás, o sea, no yo mismo, pero quizás otro profesor sí pueda. ¿Ya? Entonces sería bueno saber si acaso hay gente interesada también por cierto horario. Ya listo, perfecto, profesor. Muchas gracias.